En la turbulenta historia de los musicales durante toda la etapa cinematográfica de cualquier época, sí, se le ha llamado así, turbulenta, porque jamás ha alcanzado alguna época gloriosa o el propio género en su prime con alguna serie de películas que hagan a la gente amar al género. Muchas son las películas que nos han regalado temazos o bandas sonoras completas, pero cuando tocamos y redondeamos la palabra musical, hay una obra que precisamente se adapta muy bien a lo que significa cantar y bailar, para presentarla ya sea en obras de teatro, películas, segmentos, sketches y adentrarse fielmente en la cultura popular. Luego de la tan aclamada obra Mago de Oz, que después se hizo película en 1939 y construyó la posibilidad de un universo de fantasía increíble en las películas precisamente de este género, hoy, 84 años después de precisamente El Mago de Oz, mira, 84 años, hoy queda precisamente perfecto utilizar ese meme. Llega Wicked como forma de ampliar este universo cinematográficamente hablando del Mago de Oz en una precuela que habrá hecho cantar a muchas personas dentro de las salas de los cines, o por el contrario, los habrán hecho enojar. ¡Cállate! Pues, hoy hablamos, claro que sí, de Wicked. ¡Qué bueno andar de nuevo por acá en una nueva opinión reseña crítica más de este canal! Y venimos de salir de un maratón de más de, casi 20 videos relacionados a una sola cosa. Ahora, concentrándonos nuevamente en las películas que faltan por estrenar este año, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál ha sido esa canción especial de un musical que te ha gustado demasiado y que te ha llegado al corazón? Cualquiera que sea tu opinión, dentro de la caja de comentarios, yo la estaré leyendo y respondiendo como siempre. Dirigida por John Chu, quien nos trajo la segunda parte de Los Ilusionistas y más relacionado a películas musicales como En el Barrio o Locamente Millonarios, llega con la primera parte, sí, porque esta entrega de Wicked está dividida en dos partes, y yo no me enteré. No me enteré hasta los créditos iniciales. Lo cual de alguna forma y manera definitiva sí afecta en cierta parte al criterio a la hora de ver una película. Así que vamos para allá. Ambientada en la tierra de Oz, mucho antes de la llegada de Dorothy Gale, desde Kansas, la trama abarca los acontecimientos del primer acto del musical. Elphaba es una joven incomprendida por su inusual color verde de piel, que aún no ha descubierto su verdadero poder. Glinda es una popular joven marcada por sus privilegios y su ambición, que aún no ha descubierto su verdadera pasión. Las dos se conocen como estudiantes de la Universidad Shees, en la fantástica tierra de Oz, y forjan una insólita pero profunda amistad. La hipnosis era demasiado larga, se los juro que después iba a parecer como si estuviera leyendo una presentación de PowerPoint en las exposiciones de los chicos de la secundaria. Así que, decidí cortarla, por eso a lo mejor se vio un poquito ñocli. Pero vale, Wicked, ¿qué es Wicked? Es la primera mitad de la historia como adaptación del primer acto del musical de Broadway, creado por Stephen Schwartz y Winnie Holzman, que a su vez está inspirado en la novela de 1995, Wicked, The Life and Times of the Wicked de Gregory Maguire, y que a su vez tiene inspiración en contar una expansión del mundo creado por primera vez en El Mago de Oz, de por supuesto Victor Fleming en 1939. Ahora, no me vengas con ay, es que la odié porque cantan demasiado, cantan y me caen mal, se la pasan cantando. Mi niña, es que hasta hay carteles fuera de las salas diciendo que es un musical. Es un musical, que aquí la gente hasta no se le estaba permitiendo cantar dentro de la sala, porque si no, al otro que está en la sala de al lado viendo Gladiador va a escuchar de fondo solamente esto. Entonces desde el principio nos dejarán en claro, y esto me da mucha risa porque estas dos películas precisamente las vi en un lapso de menos de 5 días entre ellas, y cada una empezó literal de la misma manera, dando mucho contexto a través de las palabras de un texto, literal, con fondo negro. Perfectamente, esto sí pudo haber sido Barbenheimer 2.0 y les hubiera ido mejor a ambas películas, te lo apuesto. Incluso ya hasta se hubiera hecho una especie de tradición cada año, ¿no? Hacer eso. Joder, ¿cómo se les durmió? Como sea, después de esa apertura con Times New Roman 12 y amarilla, nos presentan la magia. Que va a manejar Wicked, los 9 millones de tulipanes que plantaron para la película. Y sí, esto es real. También lo colorido que es el mundo, prácticamente todo real. Nos presentan una Glinda casi que como reina del mundo de Oz, dirigiéndose con un discurso en forma de canción y con un buen número musical. Pero también nos advierten del suceso final, digamos que lo que vendría siendo el epílogo de la historia, y lo que sería un número musical final, en lugar de outro, se convierte en intro. Y luego ya Ariana dice, ah, sí, la bruja malvada, sí, yo tenía una amistad con ella, solíamos ser amigas, pero hay una gran historia detrás. Y ¡pum! Wicked.
Parte 1. Empieza la película. Una de las adaptaciones más esperadas de la década. Estoy seguro que la mayoría de la gente tendría muchas expectativas. Mala idea. Por favor, nunca vayan al cine con muchas super altas expectativas, aún sea Titanic 2 o Avatar 50. Wicked reimagina la icónica historia de Oz desde el punto de vista de sus personajes más complejos. Elphaba, la futura malvada bruja del oeste, y Glinda, la bruja buena. Esta primera entrega se centra en el desarrollo de su relación, desde su rivalidad en She's University hasta el fuerte lazo que forjan al enfrentar las injusticias del mundo mágico. El espacio visual nos va a transportar y a lo que se conoce como el mundo de Oz, pero principalmente en una escuela de magia. No. Alto ahí, no vamos a hacer comparaciones con la escuela de magia de Harry Potter ni otras interpretaciones, aunque hubiera sido espectacular que se hubiera demostrado el mismo esfuerzo para ello, ya que este apartado, aunque tiene bastantes escenarios que son en esencia parte de la narrativa para la película y que, ya lo diremos, en el apartado de diseño de producción, todo lo bueno que esto tiene, el principal componente que tiene que transmitir es el que falla. Con mucho se puede hacer poco y con poco se puede hacer mucho. A pesar de que hay muchos escenarios que se ven espectaculares visualmente, en la universidad está la escuela que no se siente tan mágica como lo debería de sentirse una del mundo mágico precisamente. Y esta solo sirve de fondo para las acciones que desarrollan los personajes principales. La película logra algo excepcional, profundiza, sí, en los dilemas éticos y emocionales de sus personajes mientras despliega un mundo lleno de color, política y magia. Es un relato sobre cómo las circunstancias y los prejuicios moldean nuestras preocupaciones del bien y el mal, siendo evidentemente Glinda la parte buena en cuanto a la perspectiva de la escuela, y Elphaba la bruja verde y mala en un punto de vista inequívoco por no tener empatía. Y en un uso de recursos que me parece que está bastante reiterativo. Se entiende que la película, pues, quiere siempre recalcar qué tema problemático de la realidad está tratando de plasmar a través de lo mágico y sus personajes. Pero en el tema del color de piel, en Elphaba, que sabemos a qué época y a qué hace referencia por ser diferente a los demás, se siente como un recalque con un calzador gigante y que siempre te lo están recalcando. En este tema muy Disney, nuevamente al forzar un poquito las cosas. Afortunadamente, esto lo reutilizan más adelante, este sentimiento de Elphaba de sentirse diferente para aprovechar y mostrar sus habilidades que ahora no la hacen diferente, sino única. Y un poco haciendo que las perspectivas se volteen, y es cuando Glinda decide acompañarla. En cuanto a escenas muy bonitas visualmente y que están, al menos eso sí, muy bien trabajadas a nivel de actuación. La gente nace malvada o la obligan a ser malvada. Durante esta esencia, parece ser que el propio guión traído a la vida por Winnie Holzman, autora del libreto del musical original, en colaboración con Dana Fox, juntas, han ampliado sin duda la narrativa del escenario principal del Mago de Oz que nos trajo el cine. Desde el punto de vista de unas jóvenes Glinda y Elphaba, la historia busca poco a poco equilibrarse con maestría durante los momentos emotivos con diálogos llenos de ingenio y profundidad. Eso sí, los fans del musical reconocerán líneas icónicas, pero también se sorprenderán con detalles que enriquecen la trama y construyen el puente perfecto hacia la inevitable transformación de Elphaba como la temida malvada bruja del oeste. Ya que al ser la parte 1, y eso es interesante, tenemos a una bruja que no es malvada, sino que vamos a conocer su construcción a por qué quizás terminó siendo de alguna manera. Y por todos los medios, ella simplemente tratará de seguir un camino que el destino le puso entre sus manos, a través de números musicales como The Wizard and I, What Is This Feeling, I Am Not That Girl, y por supuesto, finalizando con la gran Defying Gravity, vemos la transformación de una chica tímida y que pretende que no le importa la opinión de los demás, pero simplemente pretende, aunque sí le afecta, a tratar de evolucionar y redescubrir y apreciar lo bueno que tiene, aquello que la hace única. Termina siendo lo que se convierte en hasta un ejemplo a seguir para quien la acompañó. Y definitivamente, al abrazar su nuevo poder, se convierte en la codicia de ese supuesto Mago de Oz y Madre Morrible, interpretada por Michelle Yeoh, quienes solo querían utilizarla para cumplir un objetivo global, teniendo este sentido de pertenencia al guión, ahora a representar un tema político del mundo real. Siendo precisamente un gran desarrollo el de Elphaba, quien tiene definitivamente una gran evolución y precisamente que fue el objetivo
de esta película, de esta versión desde el pop de ambas, Glinda y Elphaba, hacer al espectador entender un poco por qué es como es. Lo mismo pasa con Ariana Grande y su personaje de Glinda. El guión favorece a ambas para desarrollarse a través de números musicales, lo cual por fin, aplausos, veo una película musical que por fin interpreta o utiliza sus performances, sus números, para aportar algo de evolución en la trama. En este caso, Ariana, quien llega como la chica más popular nada más pisar la escuela, pasa de ser una mujer egoísta, egocéntrica y populista a alguien que realmente comprende la situación por la que tiene que pasar Elphaba todos los días. Esto, al ser gracias a un error, su compañera de cuarto durante toda la película. Con ello, la evolución de Galinda a Glinda pasa por números como Dear Old Cheese, What Is This Feeling, Dancing Through Life y afianzando, por supuesto, su relación de amistad bonita con Elphaba con Popular. Your hair, everything that really counts to be popular. La, 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 la. Tal y como esta canción lo dice, desafortunadamente hay un aspecto el que está más por debajo en la línea que todos los demás en esta película. Da la ligera sensación de que eso es un problema dentro de la dirección, lo cual afecta indirectamente a los personajes, haciendo que se sienta definitivamente que no se esté exprimiendo al máximo su potencial. Si bien existen planos amplios que muestran la grandeza de Oz y tomas cercanas que capturan cada emoción de los personajes, la mala cohesión entre algunas subtramas, como la poca presencia esencial en la película de los personajes, más allá de Jonathan Bailey, quien hace un buen fillero, pues incluso la misma Madame Morrible y el personaje de Jeff Goldblum, que no sé cómo llamarlo como tal, entran en esta especie de rol secundario, el cual nunca explota más que como acompañamiento de las dos protagonistas principales. Y dentro del camino hacia Ciudad Esmeralda, que se supone que esta ciudad debe de ser como que lo más apantallante, ¿no? A ver, visualmente sí está bien, pero todo se termina sufriendo un desarrollo final y una revelación bastante decepcionante. Lo mismo pasa con el fillero de Jonathan, que si bien tiene un buen número musical y tiene una gran actuación, entra de alguna manera para formar un tridente con las dos protagonistas principales, que quiere encender una llama, pero también se queda a la mitad. Incluso hay un número musical que lo relaciona sentimentalmente con Elphaba, y este, desde el principio, tiene la intención de conquistarla, pero de repente desaparece en el acto final, como que dejando la sensación de que varias construcciones se quedaron a medias. Digamos que la dirección de algunas secuencias hace pensar que había historia para más, y de alguna manera, junto a la edición final en postproducción, parece, no digo que sea el caso, pareciera que se cortó material, afectando el producto final, y sí, precisamente este apartado, para mí, es el más flojito del film. El corazón de Wicked parte 1 radica en sus personajes y en las impresionantes actuaciones de su elenco. Cynthia Erivo, como Elphaba, nos entrega una interpretación profundamente emotiva, llena de vulnerabilidad y fuerza, con escenas que involucran un espectro amplio de actuación, que van desde secuencias en donde se siente liberada, triste, con impotencia y definitivamente destrozada, en una escena que, ojo, para mí favorita del film, que es bastante y se siente bastante real. Es un punto de inflexión, un clímax en donde sentí de verdad las lágrimas de Cynthia Erivo. Me parece el momento clímax de la película donde se da el cambio de Glinda y donde Elphaba abraza a quien ella misma es y se siente orgullosa de lo que es, demostrándole a una multitud de gente en una fiesta que no pueden importar menos sus opiniones. Con Ariana Grande, el espectro es un poco menos amplio, ya que a lo largo de la película, incluso con su cambio a buena, sigue teniendo tintes de su personalidad torpe y no espabilada. Va perfecto con la personalidad del personaje. Y Ariana Grande, en su vuelta a la actuación, que desde niña soñaba con este papel, nos demuestra que conoce a Galinda o Glinda como la palma de su mano, además de, por supuesto, ser dueña de la mayor parte cómica y cute de la película. Así que ambas representan esa dualidad única y lo hacen de manera espectacular. A lo que venimos, ¿no? Se trata de un musical. La mejor parte de un musical en película es cómo nos van a regebrasar las presentaciones. Se han criticado mucho últimamente cómo la mayoría de musicales han ido a la baja porque no se sienten orgánicos. Y cada vez que un personaje va a cantar, ojo, aunque sepas que se trate de un musical, haces tú la carita de...
Ay, bueno, vamos a echarnos otro numerito. En esta ocasión, no. La mayoría de estas canciones que estás viendo en pantalla y que son las principales cumplen con su función y tienen su propósito. La inicial a mí no me gustó mucho, porque como mencioné se trata de una especie de spoiler. Pero sí se puede sentir como cada una de ellas añade capas de profundidad y a esta historia llena de intriga y magia, además de que por supuesto el soundtrack, supervisado por Stephen Schwartz, mantiene la esencia del musical original, mientras introduce arreglos orquestales que potencian la narrativa en pantalla. Temas como Popular y Defying Gravity son interpretados con una energía renovada que resuena tanto que no me sorprende porque los fans han querido cantar dentro de las salas de cine. El diseño de producción, liderado por Nathan Crowley, recrea la Tierra de Oz con una atención meticulosa al detalle. Este aspecto, como bien lo dijimos, se ve totalmente reflejado en el presupuesto grandísimo de 145 millones de dólares, solo para la primera parte. Pero como dijimos, desde el campus de Sheets University, que está rodeado por arquitectura neogótica, hasta la ciudad de Esmeralda, un lugar donde la opulencia contrasta con la opresión, están bien hechos y se aplaude de verdad el esfuerzo físico para colocar con amor las escenografías. Lo que pasa es que no están bien aprovechadas. Digamos que solo sirvió para hacer la carcasa, pero al desarrollarla es como comprar un auto nuevo carísimo sin saber manejar. Aún así, hay que destacar y ponerse una palomita al diseño de producción por recrear, por ejemplo, el campo de tulipanes en donde se plantaron 9 millones de ellos, esperando a que crecieran y todo. Construir de cero la ciudad de los Munchkin, la cabeza animatrónica del Mago de Oz, o el tren que llevaría a Glinda y Elphaba a Ciudad Esmeralda. Que sí, era totalmente funcional, lo que nos lleva a preguntarnos y decir si esta película está compitiendo ya directamente por el Oscar y la temporada de premios a mejor diseño de producción. Tras una aventura relativamente larga, porque si te avientas tus 3 horitas casi en el cine, que si te gustan los musicales no tendrías por qué preocuparte. Defying Gravity es sin duda la frase final que engloba el último acto. Como ya lo dijimos, no me parece espectacular el acto final porque de alguna manera termina siendo como que una especie de revelación en donde el villano para ti espectador no es Elphaba, sino es el Mago de Oz y Madame Morrible. Y Elphaba termina siendo la villana, sí, pero para todo Oz. Dentro de este final hay una especie de apresuramiento a construir el momento perfecto entre Glinda y Elphaba, mientras huyen de un ejército de monos voladores que las tratan de atrapar ya que se robaron el libro Glimmer, antiguo libro de hechizos que solo pueden leer las personas con habilidades mágicas, y Elphaba, al tenerlo en sus manos y ser la única que lo puede leer y lanzar hechizos, en una persecución hacia detener a ambas, tanto a Glinda como a ella, se lanza la coreografía musical donde Elphaba cree en sí misma, toma una escoba y escapa del lugar convencida de cambiar el mundo, en un continuará que duele, ya que es un cierre con un buen número musical, pero que te puede llegar a molestar bastante, porque precisamente tienes que esperar un año para ver el desenlace que de hecho ya sabes porque te lo spoilearon al principio. Pero bueno, en general, en términos generales, salí bastante promedio, bastante neutral dentro de la sala de cine, pero sí, con ese sentimiento de cantar. Ariana Grande, Cynthia Erivo y el diseño de producción carrilean lo suficiente en una primera parte que demuestra el género musical, cómo se deben aprovechar los números musicales para hacerlos parte de su narrativa. Wicked, parte 1, es sin duda un buen musical que a pesar de sus carencias, en esencia, más allá de las interpretaciones, se posiciona como una adaptación sólida que capta la esencia del musical y la eleva con elementos cinematográficos. Un recordatorio del poder de las historias que redefinen el bien y el mal y de cómo los actos individuales pueden desafiar sistemas enteros. Y así es, con todo lo dicho, hayas cantado o no dentro de la sala de cine, dime por favor cuál fue tu canción favorita dentro, o interpretación favorita, o número musical favorita dentro de esta parte 1 y la que más esperas, por supuesto, para la parte número 2. Yo por eso, con todo lo dicho, a este film, yo le doy 3 estrellas como calificación personal. De hecho, una por Ariana, una por Cynthia Erivo y una por el diseño de producción. Literal, ¿eh? Y pues bueno, vamos a darle el entretenido plus. I'm not afraid. It's the wizard who should be afraid of me.